Vamos a ver en este vídeo cómo resolver el primer ejercicio de la serie dedicada al logo. En primer lugar vamos a ir al simulador Cadesimu. El simulador Cadesimu es un simulador que nos va a permitir simular tanto el cableado externo del logo como su programación interna. Entonces abrimos el Cadesimu, ejecutamos este archivo, ya sabemos que la contraseña es esta de aquí. Ponemos la contraseña 4962. Vamos a hacer que se vea un poco más grande, así es suficiente. Y ahora, en primer lugar, vamos a poner el logo. Todo lo relativo a autómatas se encuentra en estos botones de aquí. Concretamente, si pulsamos aquí, donde pone entrada-salida, aquí podemos ver el autómata logo y aquí el S7 1200. Seleccionamos el logo. Y el autómata, en primer lugar, lo que hay que hacer es cablearlo. Es decir, pues ponerle una alimentación y ponerle lo que van a ser los actuadores en sus entradas. Las entradas se encuentran aquí. Y luego pondremos las cargas en las salidas. Las salidas son salidas a relé que se encuentran en estos puntos que vemos aquí. Cada par de estos es una salida. Este logo es el que se alimenta a 230 voltios, entonces seleccionamos como alimentación fase y neutro. Vamos a ir cableando. Entonces, en primer lugar, cableamos la fase. Vamos a llevar la fase desde aquí arriba donde está hasta abajo, porque la fase también va a alimentar a las cargas. Las lámparas que vamos a poner en este caso como cargas van a ser lámparas de 230 voltios. Cableamos ahora con el cable neutro. También vamos a llegar hasta abajo para alimentar, como os decía, a las cargas. Y ahora vamos a alimentar al autómata, porque si ahora simuláramos, le doy aquí al botón de simulación, vemos que el autómata se queda en negro. El autómata ahora mismo no tiene alimentación. Vamos a dar la alimentación. La alimentación tiene que entrar por estos dos puntos iniciales. El primero sería para la fase, el segundo para el neutro. Cableamos la fase al autómata. Vale, ahí estaría la fase. Y ahora cableamos el neutro. Y así estaría alimentado el autómata. Lo podemos comprobar si le damos a simulación. Vemos que ya la pantalla del autómata se enciende. Detenemos la simulación y ahora vamos a cablear las entradas. Las entradas las vamos a simular por medio de pulsadores. Las entradas a un autómata pueden ser diferentes actuadores. Pueden ser sensores, pueden ser finales de carrera, pueden ser pulsadores, pueden ser interruptores, pueden ser fotocélulas. Son en definitiva pues determinados actuadores que le pasan información al autómata. Nosotros, para poderlo simular más fácilmente, vamos a utilizar sencillamente pulsadores. Entonces cogemos la fase y la vamos a trasladar a toda esta línea superior. Vamos a poner en un principio 4 entradas. Las entradas, estas 4 que vamos a elegir, se van a activar cuando entra la fase de alimentación a una de estas entradas. Ponemos los pulsadores, 4 pulsadores abiertos.
primer pulsador para la primera entrada, el segundo pulsador para la segunda, el segundo pulsador os decía para la segunda, tercer pulsador y el cuarto pulsador. En principio se llaman todos igual, ahora después los cambiaremos de nombre. Tenemos un poco más separados para poderlos cablear más fácilmente. Seguimos cableando lo que es el cable de fase. Y este pulsador, que es el cuarto, lo que va a hacer es activar a la cuarta entrada, es decir, a la I4. El tercer pulsador nos va a activar a la tercera entrada. El segundo, vamos a ver, nos va a activar a la segunda. Vamos a ver si hacemos este trazo de una sola vez. Esto es. Ahí activaríamos a la segunda y el primer pulsador nos sirve para activar a la primera entrada. Tenemos que llamarlos de manera distinta, por si no al pulsar uno se van a pulsar todos. Entonces este va a ser el S1, este el S2, este el S3 y por último este otro sería el S4. Para comprobar que funcionan estos pulsadores que hemos puesto para activar las entradas, vamos a darle a simulación. Simulamos y entonces al activar este pulsador se tiene que activar la primera entrada. Estos gráficos que vemos aquí indican la activación de las entradas y estos serían para las salidas. Con Q salidas, con I entradas. Entonces activo la primera y veis que efectivamente se ha encendido pues este indicador de aquí, indicando que la primera entrada se encuentra activa. En la segunda pues efectivamente se activa el de la segunda, aquí se activa el de la tercera y aquí el de la cuarta. Con lo cual las entradas están llegando perfectamente al autómata. Vamos ahora a colocar las salidas. Como simulación de las salidas vamos a poner sencillamente lámparas, pero las salidas podrían también ser las bobinas de un contactor, o podrían ser resistencias o otras cargas. En el caso de que fueran bobinas de un contactor, ese contactor podría servir para, por ejemplo, poner en marcha un motor. Las salidas son salidas a relé. Eso significa que cuando, por ejemplo, se activa Q1, estos dos puntos internamente se ponen en contacto. El relé interno que tiene el autómata, cuando Q1 se activa, ese relé interno cierra su contacto. Vamos a cablear con el cable de fase. Entonces el cable de fase va a entrar a los puntos de entrada de todos los relés y vamos a poner las lámparas que servirían para indicar cuando las salidas están activas. Aquí una lámpara, aquí otra y aquí la última. Luego las cambiamos de nombre. Vamos a cablear pues la tensión. Ya hemos visto que viene por aquí, por la fase, entra por ejemplo en este relé. Cuando se activa esta salida, el relé internamente se cierra, pasaría la tensión y pasaría a alimentar
a la lámpara. Lo mismo con esta otra lámpara. Cuando se activara la Q2 se cierra su relé interno y le llegaría la tensión a la segunda lámpara. En el tercer relé lo mismo y en la cuarta salida lo mismo. Faltaría poner el cable neutro para cerrar el circuito de las lámparas de las salidas del autómata. No podemos todavía simular las salidas porque todavía el programa, o mejor dicho el autómata, no tiene ningún programa dentro. Eso lo haremos en los siguientes ejercicios. Vamos a cambiar el nombre de las lámparas. Esta, como es la de la primera salida, le ponemos H1 y así a las demás. Esta sería la H2, la tercera lámpara H3 y la cuarta lámpara H4. Bueno, pues este sería el cableado externo de un autómata. Un autómata Logo donde estamos empleando 4 entradas y 4 salidas. El autómata tiene hasta 8 entradas, como podéis ver aquí, pero para estos ejercicios iniciales solamente vamos a emplear las 4 primeras.